Rondón, ¿Cómo está, no sé si Vladimir? quieres hacer algún comentario al respecto, bienvenido. Sí, no, cómo no. Yo creo, Vladimir, que además siendo un funcionario de las instituciones, de los poderes, del poder público, en este caso, del poder electoral por muchos años, creo que es fundamental, es necesario el restablecimiento de las funciones de la Asamblea Nacional en unas relaciones de respeto y de forma horizontal. Todos los poderes están descritos claramente sus funciones en la Constitución nacional, donde cada uno de ellos tiene un rol fundamental, indispensable para el funcionamiento y los fines que persigue el Estado. Y uno tiene que, además, para la buena marcha del país, hacer votos porque reine la sensatez, reine el diálogo, los aspectos que faciliten la interrelación entre los poderes públicos y, en definitiva, estamos hablando de un poder público que emana de el ejercicio de la soberanía y que es el representante de millones de venezolanos, de las distintas y de la pluralidad política del país, por lo cual es importante que tengamos un Estado en donde cada uno de sus ramas esté en cumplimiento efectivo de las atribuciones que la Constitución le señala, Vladimir. Eso abona a la paz, a la tranquilidad y en definitiva, el funcionamiento de la democracia. Una cosa distinta, Vladimir, nos señala a nosotros de que no estamos entonces en el marco de lo que ampara y regula nuestra Constitución Nacional. Y hay que tener mucho cuidado en eso, y por eso insisto en el llamado a la sensatez y al restablecimiento de las funciones que cada uno de los poderes le está llamado por la Constitución, porque el alejarse de ese deber ser, de lo que establece nuestra Constitución, nos lleva a situaciones que son difíciles de prever y donde estoy seguro que la mayoría de los venezolanos, en este caso, rechazamos contundentemente. Nuestra etiqueta para el día de hoy, Rondón a la Una, para sus comentarios y opiniones con respecto pues, a lo que está diciendo en nuestra entrevista de hoy el rector principal Luis Emilio Rondón. Pero bueno, Luis Emilio, gracias por responder en torno a ese tema, pero también hay uno que es muy importante y es la inquietud que hay, la incertidumbre que hay con respecto a las elecciones regionales y a las elecciones de alcaldes. Se había anunciado el año pasado, por boca incluso de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que este año, 2017, en el primer semestre habría elecciones de gobernadores y en el segundo semestre las elecciones para alcaldes. Ahora resulta pues que todavía no se conoce el cronograma electoral. ¿Qué es lo que detiene la aprobación de ese cronograma electoral? ¿Es un problema político, un problema técnico? Bueno, ¿No hay un Vladimir, problema y financiero? para casarlo igual con el comentario que venías haciendo en tu editorial, los poderes públicos debemos cumplir con lo que la Constitución nos señala. En este caso, el poder electoral es el depositario, el tramitador de la soberanía popular. El establecimiento de todas estas variables con claridad, con detalle hacia el ciudadano, hacia los actores políticos, contribuye a la estabilidad del propio sistema. El año pasado, en 18 de octubre, el Consejo Nacional Electoral culminó una sesión ordinaria e inmediatamente la presidenta anunció al país el calendario electoral. El calendario electoral que preveía la realización de las elecciones regionales dentro del primer semestre de este año, las elecciones municipales para finales del año y inclusive mucho más allá, Vladimir, porque también estaban contemplados lo que corresponde a la realización de elecciones primarias dentro de los meses de abril y marzo. Bueno, y de ahí mi insistencia, ya desde hace varias semanas, una vez que reiniciamos las actividades en el Poder Electoral este año, inclusive formalicé ante el Consejo Nacional Electoral la discusión de ese cronograma, porque considero, Vladimir, que es fundamental que el Poder Electoral en este caso, bueno, luego de anunciado este calendario electoral, el cual yo tengo la expectativa de que se cumpla, Vladimir, tal cual como se anunció a los ciudadanos, al país, bueno, el organismo inicia todas las actividades ya formales, porque cuando hablamos del calendario electoral, Vladimir, eso es un anuncio de un punto de vista más informativo, de ir ya generando las expectativas Pero eso hacia tiene la todo un trabajo realización del detrás, ¿no? proceso. No, claro, que quiero distinguírtelo a lo que corresponde la convocatoria
y la definición de un cronograma electoral. Entonces esa es la primera distinción que yo le quiero hacer a los venezolanos y quienes nos están escuchando a través de tu programa, Vladimir, que cuando hablamos del calendario electoral, bueno, corresponde a un anuncio sobre la realización de estos procesos electorales, pero que es indispensable, de acuerdo a la normativa electoral, que se materialice a través de un cronograma electoral con una convocatoria. Bueno, es precisamente eso lo que yo solicité al Consejo Nacional Electoral, que se establezcan de una vez todas estas condiciones que permitan que los venezolanos conozcan el momento en que se harán los cortes del registro electoral, el momento de las postulaciones de los candidatos, de la campaña, del seguimiento de cada una de las fases del proceso electoral, el alistamiento de la plataforma, las auditorías, todos los aspectos de seguimiento administrativo, financieros que permiten la realización del proceso electoral, Vladimir. Tenemos que hacer una pausa. Hay una inquietud que quiero dejar para el retorno. Tiene que ver con que, utilizando el mismo término que tú usaste hace unos segundos, si se puede casar las declaraciones de algunos dirigentes del PSUV que han dicho que en tiempos de crisis las elecciones no son prioridad, que el país no necesita elecciones, con esta demora o este silencio del CNE con respecto a este tema tan importante del cronograma. Esa es una pregunta que yo te dejaría, pero hay otro Twitter, hay un Twitter también que vamos a leer, un tweet. Douglas Pérez, rector Rondón, cortico y claro, no está en desacato el CNE con la Constitución. Lo otro, ¿cómo están con el caso Amazonas? De eso vamos a hablar al regreso con el rector Luis Emilio Rondón. Nuestra etiqueta para el día de hoy, Rondón a la 1. Ya veremos.